recuerdo ese día como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, como si el sol que entraba por la ventana de la habitación del hospital hubiera decidido no calentar nada, solo iluminar lo que estaba a punto de romperse. Yo tenía a mi hija recién nacida entre los brazos, la cuarta, la más pequeña, la más frágil, con esos deditos diminutos que se aferraban a mi dedo índice como si supieran, antes que yo, que el mundo que la esperaba no iba a ser fácil. Se llamaba Valentina, aunque en ese momento todavía no tenía nombre en los papeles del hospital, solo lo tenía en mi corazón, porque desde que sentí sus primeras pataditas supe que sería valiente, que tendría que serlo, que las dos tendríamos que serlo. Mi esposo, Ricardo, entró a la habitación sin flores, sin esa sonrisa cansada pero orgullosa que había tenido las 3 veces anteriores, sin siquiera mirar primero a la niña. Entró con un sobre de Manila en la mano, uno de esos sobres color hueso que uno asocia con trámites bancarios o con facturas atrasadas, no con el final de 14 años de matrimonio. Yo me llamo Carolina, aunque en este relato voy a cambiar algunos detalles porque todavía duele demasiado nombrar todo tal cual sucedió, pero la esencia, el dolor, la traición y la fuerza que encontré después, todo eso es exactamente como se los voy a contar. Tenía 36 años cuando nació mi cuarta hija. Ya tenía 3 niñas antes que ella, Sofía, la mayor, con 12 años, seria y protectora como si hubiera nacido siendo la hermana grande de alguien más, Camila, de 9, curiosa hasta el cansancio, siempre preguntando por qué el cielo era azul y por qué su papá llegaba tan tarde algunas noches, y Martina, de 6, la que todavía dormía conmigo cuando tenía pesadillas, la que me abrazaba el cuello como si yo fuera un árbol y ella un pajarito que no quería caer. Ricardo y yo nos habíamos casado jóvenes, con 22 años, enamorados de esa manera en que uno se enamora cuando todavía no sabe lo que cuesta sostener una vida junto a otra persona. Al principio todo fue bonito, como suele serlo al principio. Él trabajaba en una empresa de logística, yo daba clases de música en una escuela primaria. Y entre los dos armamos una casa pequeña pero llena de risas, de fotografías pegadas en el refrigerador, de discusiones tontas sobre qué película ver un viernes por la noche. Cuando nació Sofía, Ricardo lloró como un niño, dijo que nunca había sentido algo tan grande en el pecho. Cuando nació Camila, ya un poco más calmado, pero igual de feliz, bromeó diciendo que ahora tenía que aprender a hacer trenzas. Cuando nació Martina hubo un silencio distinto, un silencio que en ese momento no supe leer, un silencio que ahora, mirando hacia atrás, entiendo que ya era una grieta. ¿Por qué Ricardo quería un hijo varón? No lo decía directamente, no de esa forma tan cruda, pero yo lo sentía en sus comentarios, en la manera en que hablaba con sus amigos del trabajo sobre llevar a su hijo a jugar fútbol algún día, en cómo su madre, mi suegra, cada vez que nos visitaba, tocaba mi vientre en los siguientes embarazos y decía, esta vez tiene que ser varón, para que Ricardo tenga con quien continuar el apellido. Yo me reía, incómoda, y cambiaba de tema, porque en mi cabeza los hijos eran hijos, sin importar si llevaban moños o gorras de béisbol, y porque amaba profundamente a mis 3 niñas, cada una con su carácter, cada una con su forma particular de hacerme sentir que mi vida tenía sentido. Cuando quedé embarazada por 4ª vez, fue una sorpresa, no estaba planeado. Pero desde el primer momento en que vi esas 2 líneas en la prueba, sentí una alegría enorme. Una alegría que compartí con Ricardo esa misma noche, sentados en la cocina, con las niñas ya dormidas. Él sonrió, me abrazó, pero noté algo distinto en sus ojos, algo que no supe nombrar en ese momento. Ahora sé que era miedo, pero no el miedo bonito de un padre nervioso, sino el miedo de un hombre que ya había decidido, en algún rincón de su cabeza, que esta sería la prueba definitiva. Los meses de embarazo fueron difíciles.
Ricardo empezó a llegar más tarde del trabajo, a inventar reuniones los fines de semana, a hablar menos durante la cena. Yo, ocupada con mi panza cada vez más grande y con 3 niñas que necesitaban ayuda con la tarea, con el baño, con 1000 pequeñas cosas de la vida diaria, no tuve tiempo de detenerme a analizar demasiado su comportamiento. Pensé que era estrés del trabajo, pensé que era cansancio, pensé muchas cosas que ahora sé que eran excusas que yo misma me inventaba para no ver lo que ya estaba frente a mis ojos. Cuando finalmente llegó el día del parto, Ricardo estuvo presente, sí, pero distante, mirando el teléfono más de lo que miraba mi cara mientras yo respiraba entre contracciones. Cuando la doctora anunció "es una niña", vi algo quebrarse en su rostro, algo que no era decepción exactamente, sino una especie de resignación amarga, como si hubiera estado esperando una sentencia y finalmente se la hubieran leído. Esa noche, mientras yo sostenía a mi 4ª hija recién nacida, todavía con el cansancio del parto en cada músculo del cuerpo, todavía con el corazón desbordado de ese amor inmediato y feroz que uno siente al ver por primera vez la cara de un hijo, Ricardo entró a la habitación con un sobre en la mano. No traía flores. No traía globos como las otras veces. No se acercó a la cuna donde estaba mi bebé para mirarla, para tocarle la manito, para preguntarle a la enfermera cuánto había pesado. Se quedó parado cerca de la puerta, con esa expresión que yo nunca antes le había visto, una mezcla de vergüenza y de determinación fría, y me extendió el sobre. «¿Qué es esto?», le pregunté, todavía con la voz ronca de tanto pujar horas antes. «Son los papeles del divorcio», me dijo, sin más rodeos, sin suavizar la noticia, sin sentarse a mi lado, sin preguntarme cómo me sentía, sin mirar siquiera a la niña que dormía en mis brazos. «Ya no puedo seguir así, Carolina. Necesito una vida distinta. Necesito otra cosa». Sentí que el mundo se detenía. Sentí que el corazón se me caía al estómago, que las paredes de esa habitación de hospital, tan blancas, tan asépticas, se cerraban sobre mí. Miré a mi hija, dormida, ajena por completo a la tormenta que se desataba sobre su cabeza apenas unas horas después de haber llegado al mundo. Y sentí una furia y una tristeza tan grandes que por un momento no pude ni hablar. Él, viendo mi silencio, quizás interpretándolo como debilidad, como el principio de un llanto que le permitiría salir de esa habitación sintiéndose menos culpable, continuó hablando. Me dijo que había conocido a alguien más, alguien del trabajo, una mujer más joven, sin hijos, sin complicaciones. Fueron sus palabras exactas, palabras que se me clavaron como agujas porque mis hijas, mis 4 hijas, eran para él complicaciones. Me dijo que llevaba meses pensándolo, que había esperado a que naciera la bebé para no dejarme sola durante el embarazo, como si eso fuera un gesto de generosidad, como si esperar hasta el último minuto para destruir a una familia fuera un acto de nobleza. Y entonces, en medio de toda esa avalancha de palabras que él lanzaba como quien se quita una mochila pesada que ha cargado por meses, yo simplemente lo miré. Lo miré fijamente, con mi hija recién nacida dormida sobre mi pecho, con mi cuerpo todavía dolorido, con 14 años de matrimonio desmoronándose frente a mis ojos, y le dije 4 palabras. Solo 4 palabras, dichas con una calma que ni yo misma entendía de dónde había sacado en ese momento. «Firmo y te vas». Ricardo se quedó paralizado. Creo que esperaba lágrimas, súplicas, gritos, el tipo de reacción que había visto en películas o que había imaginado durante todas las noches en que ensayó mentalmente este momento. No esperaba esas 4 palabras dichas sin temblor en la voz, sin un solo rastro de la desesperación que él probablemente creía que yo sentiría. Y la verdad es que por dentro sí sentía desesperación, sentía terror, sentía un dolor que no tiene nombre en ningún idioma, pero algo en mí,
Tal vez el instinto de protección hacia esa niña que dormía sobre mi pecho, tal vez el orgullo acumulado de 14 años tragándome comentarios sobre el hijo varón que nunca llegó, tal vez la fuerza silenciosa que todas las madres cargamos sin saberlo hasta que la necesitamos, hizo que esas 4 palabras salieran de mi boca como una sentencia, no como una súplica. Firmo y te vas. Él tartamudeó algo, dijo que no esperaba que fuera tan fácil, dijo que pensaba que tendríamos que hablarlo más, que necesitábamos ver lo de la manutención, lo de la casa, lo de las niñas. Y yo, todavía con esa calma extraña que no sé de dónde vino, le dije que hablaríamos de todo eso a través de abogados, que en ese momento lo único que yo necesitaba era estar con mi hija recién nacida, con mi bebé de apenas unas horas de vida, y que él, si en verdad ya había tomado la decisión de irse, debía hacerlo cuanto antes, porque cada minuto que se quedaba en esa habitación restándole oxígeno al aire que yo necesitaba para recuperarme y para cuidar a mi hija, era un minuto que él no merecía. Firmé los papeles esa misma noche, con mano temblorosa, sí, porque no soy de piedra. Porque por dentro cada letra que escribía se sentía como clavar un cuchillo en mi propio pecho, pero los firmé sin dudar, porque entendí, en ese instante preciso, que suplicarle a alguien que se quede es la forma más rápida de perderse a uno mismo. Que un hombre que es capaz de entrar a una habitación de hospital, con su esposa todavía sangrando del parto y su hija recién nacida en los brazos, para entregar papeles de divorcio, es un hombre que ya se había ido mucho antes de ese día, y que lo único que estaba haciendo en ese momento era formalizar una ausencia que llevaba meses, quizás años, gestándose en silencio. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Volví a casa con mi bebé, sola, porque Ricardo se había mudado esa misma semana al departamento de su nueva pareja, sin siquiera esperar a que yo terminara la cuarentena, sin ayudarme a cargar las bolsas del hospital, sin preguntar cómo iba a hacer para bañar a la recién nacida mientras las otras 3 niñas necesitaban ir a la escuela. Necesitaban desayuno, necesitaban que alguien les explicara por qué su papá ya no dormía en la casa. Sofía, mi hija mayor, con esa madurez que a veces me rompía el corazón porque ningún niño de 12 años debería tener que cargar con tanto entendimiento del dolor ajeno, fue la primera en preguntarme directamente qué había pasado. Le dije la verdad, adaptada a su edad. Le dije que a veces las personas adultas dejan de quererse de la misma manera, que eso no significaba que ella o sus hermanas hubieran hecho algo mal, que el amor de un padre hacia sus hijos no debería depender de nada, pero que lamentablemente algunos padres no entienden eso. Ella me abrazó fuerte, muy fuerte, y me dijo una frase que todavía hoy, años después, me hace llorar cada vez que la recuerdo: mamá, entonces seremos nosotras 5. Y con nosotras 5 va a alcanzar. Camila, la de 9 años, reaccionó con enojo. Un enojo que en ese momento me asustó, pero que ahora entiendo que era simplemente su manera de procesar una traición que ni siquiera los adultos entendemos bien. Preguntaba constantemente por qué su papá se había ido, si algún día iba a volver, si era su culpa por haber roto el jarrón de la cocina la semana anterior. Tuve que sentarme con ella muchas noches, explicándole una y otra vez que nada de lo que hicieran sus hijas tenía relación con la decisión de su padre, que los adultos a veces tomamos decisiones egoístas y que ella no tenía ninguna responsabilidad sobre eso. Martina, la más pequeña de las 3 mayores, apenas con 6 años, no entendía completamente lo que pasaba. Solo notaba que la casa se sentía distinta, más silenciosa, y que yo lloraba en las noches cuando pensaba que ella ya estaba dormida. Se aferró más a mí en esos meses, dormía conmigo casi todas las noches, y en más de una ocasión la sorprendí acariciando la cabecita de su hermana recién nacida y susurrándole: «No te preocupes, bebé, yo te voy a cuidar». Y Valentina, mi 4ª hija, mi bebé, crecía ajena a toda esta tormenta,
alimentándose de mi pecho en las madrugadas mientras yo lloraba en silencio, mirándola, preguntándome qué clase de padre era capaz de abandonar algo tan puro, tan indefenso, tan absolutamente inocente. Cada vez que la miraba a los ojos, sentía que ella me daba fuerzas que yo no sabía que tenía. Como si su sola existencia me estuviera diciendo: mamá, tú puedes con esto, tú y yo vamos a estar bien. Los primeros meses después del divorcio fueron una batalla constante contra el cansancio, contra las deudas que empezaron a acumularse porque Ricardo, a pesar de lo que había acordado el abogado, empezó a atrasarse en los pagos de manutención, contra la soledad de las noches en que las 4 niñas dormían y yo me quedaba despierta, sentada en la cocina, preguntándome cómo iba a poder sola con todo. Volví a dar clases de música, esta vez tomando el doble de horas, di clases particulares los fines de semana, aprendí a estirar cada peso, aprendí a cocinar con lo mínimo y hacer que supiera a mucho, aprendí a coser los uniformes escolares que se rompían en lugar de comprar nuevos, aprendí, sobre todo, que la fuerza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir caminando aunque el miedo esté ahí, agarrado de tu mano como un compañero incómodo que no te suelta. Mi madre me ayudó muchísimo en esos primeros meses, viniendo algunas tardes para cuidar a las niñas mientras yo daba clases, y mis amigas, esas amigas verdaderas que aparecen precisamente cuando uno más las necesita, me trajeron comida en los días en que ni siquiera tenía fuerzas para cocinar, me escucharon llorar por teléfono durante horas, me recordaron una y otra vez que yo no era menos mujer, menos madre, menos persona, por el hecho de que un hombre hubiera decidido que 4 hijas eran demasiada complicación. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar dentro de mí. El dolor no desapareció, eso sería mentira, el dolor de una traición así no desaparece nunca por completo, se transforma, se vuelve más silencioso, más manejable, pero sigue ahí, como una cicatriz que a veces punza cuando el clima cambia. Pero junto a ese dolor empezó a crecer algo más, una especie de claridad, de fuerza tranquila, la certeza de que yo era capaz de sostener a mi familia sola, de que mis hijas estaban creciendo rodeadas de amor, aunque ese amor viniera de una sola persona en lugar de 2. Empecé a dar más clases, después abrí mi propia pequeña academia de música en un local que alquilé con mucho esfuerzo, con el apoyo de un préstamo pequeño y de la ayuda de mis amigas que corrieron la voz entre sus conocidos. Poco a poco, la academia empezó a crecer, y con ella creció también mi confianza, mi sensación de que la vida, aunque dolorosa, todavía tenía cosas buenas guardadas para mí y para mis hijas. Sofía, ahora una adolescente hermosa y fuerte, se convirtió en una hermana mayor extraordinaria, ayudándome con sus hermanas menores, estudiando con dedicación, soñando con ser doctora algún día, para ayudar a las mamás que tienen que ser fuertes solas, como ella misma dijo una vez sin saber cuánto esa frase me marcó el corazón. Camila superó su enojo con el tiempo, aunque todavía hoy mantiene una relación distante y fría con su padre. Una relación que ella ha elegido a su manera, sin que yo jamás le haya dicho una sola palabra en contra de él, porque decidí desde el principio que mis hijas formarían sus propias opiniones sobre su padre basadas en las acciones de él, no en mi dolor. Martina creció convertida en una niña dulce y protectora con su hermana menor, y Valentina, mi bebé de aquella noche del hospital, hoy ya una niña pequeña llena de energía, corre por toda la casa riendo, sin saber, sin necesitar saber por ahora, la tormenta que se desató el día que llegó al mundo. Ricardo, con el tiempo, intentó acercarse de nuevo a las niñas, especialmente después de que su nueva relación terminó apenas 2 años después del divorcio, quizás dándose cuenta, demasiado tarde, de lo que había dejado ir. Pero encontró a unas niñas que habían aprendido a construir su seguridad sin depender de su presencia, que lo recibían con cortesía pero sin la desesperación de un amor que él mismo había roto.
Y yo, mirando todo esto desde la distancia que da el tiempo y la sanación, entendí finalmente el peso real de aquellas 4 palabras que le dije esa noche en el hospital. Firmo y te vas. No fueron palabras de rendición. Fueron palabras de dignidad. Fueron el primer paso de un camino que me llevó, con lágrimas, con miedo, con noches de insomnio y días de agotamiento absoluto, hasta convertirme en la mujer que soy hoy, una madre de 4 hijas hermosas, una mujer que reconstruyó su vida entera sobre los pedazos de un matrimonio roto, una mujer que aprendió que el amor de un hombre no es el que define el valor de una familia, sino el amor incondicional que cada mañana yo elijo darles a mis hijas, sin importar cuán cansada esté, sin importar cuántas facturas tenga que pagar sola, sin importar cuántas veces el mundo haya intentado decirme que 4 hijas mujeres eran, de alguna manera, menos que suficientes. Porque no lo son. Nunca lo fueron. Y cada noche, cuando las veo dormir, cuando escucho sus risas llenando la casa que alguna vez estuvo llena de un silencio doloroso, sé, con la misma certeza con la que dije aquellas 4 palabras hace tantos años, que hice bien en no suplicar, en no arrastrarme, en no pedirle a un hombre que se quedara en un lugar donde ya no quería estar. Porque a veces, el acto de amor más grande hacia una misma y hacia los hijos que uno tiene entre los brazos, es simplemente dejar ir, con la frente en alto, a quien ya decidió irse mucho antes de anunciarlo con un sobre de Manila en una fría habitación de hospital.